contarse. Les recomiendo mucho este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Sus primeras líneas comienzan así, con elocuencia. Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Las materias científicas también son un relato. La construcción de los conocimientos científicos por nuestros más brillantes antepasados y contemporáneos también es un relato. La ciencia puede y debe contarse. Por supuesto, habría que comenzar por contar las materias que evidentemente son historias y que, sin embargo, tampoco suelen enseñarse como tales, es decir, tampoco suelen relatarse. Para comenzar, la historia y la literatura. Al menos estas materias, si es que se mantienen planes de estudios divididos en materias, deberían ser verdaderos festines de relatos con todas las características que hacen interesantes a las mejores historias. Nuestro cerebro asimila mejor la información cuando está estructurada dentro de una historia. Por eso podemos servirnos de la estructura narrativa para ayudarnos a recuperar mentalmente la información, qué viene antes, qué causó el cambio, qué sigue después. Además, cuando escuchamos historias, prestamos más atención a la información porque somos muy curiosos y nuestro cerebro quiere saber en qué terminan las cosas. De esta manera podemos comprender mejor las causas y los contextos y en general toda la información. De la misma manera, la biología adquirió mayor sentido a la luz de la evolución que juzgada al margen de su historia. Se ha convertido, como hubieran querido Sócrates y Aristóteles, en la vida examinada a la luz de su propio relato y no en un mero escaparate de datos y características de distintos seres vivos. El día en que abandonemos nuestra soberbia de seres racionales y volvamos a asumirnos como seres narrativos, habremos de reconocer que los maestros deberíamos ser los narradores, los aedos, los rapsodas, los contadores de las historias de la naturaleza y de la humanidad. Los maestros somos los herederos de Homero, quizá ciegos para muchas cosas como Demódoco, pero capaces de despertar emociones, de modificar sentimientos y de recrear en las mentes de nuestros estudiantes las grandes hazañas del conocimiento humano. Volvamos un momento más a dos características esenciales de las historias definitivas que ya hemos apuntado con anterioridad. Si el hecho de que alguien desee o necesite algo y se enfrente a obstáculos para conseguirlo puede ser llamado el mínimo común múltiplo de las historias, el hecho de que se pase de un estado de equilibrio inferior a uno de equilibrio superior es el máximo común divisor de las historias. Estudiosos como Roger Scruton afirman que el arte auténtico, porque sin duda hay mucha charlatanería en el mundo del arte, siempre es religioso.
no confesional o no necesariamente confesional, pero sí religioso, en el sentido de que se propone lo mismo que la religión, un religamiento con nuestro mundo, nuestros antepasados, nuestra comunidad y nuestro propio ser. Las religiones nos hablan de un pasado mítico y original en el que existió un tipo de equilibrio inconsciente y nos prometen un futuro donde las contradicciones del presente den paso a una realidad superior. Abandonamos el jardín del Edén para llegar a esta vida caótica y pasaremos de esta al cielo paradisíaco donde reinan la armonía, la paz y el orden. En forma similar, aunque tácita, el arte siempre ha tenido una vocación de orden, es decir, una vocación de equilibrio. Está hecho de las contradicciones y defectos que conocemos en la realidad, pero nos permite entrever un orden posible superior. Cabe recordar aquí cómo avanzan las civilizaciones. Al igual que los personajes de las historias definitivas, lo hacen gracias a la lucha por nuestros deseos y nuestras necesidades, superando todo tipo de obstáculos y pasando de equilibrios menos conscientes a equilibrios superiores en el sentido de ser más objetivos, más ajustados a la realidad y más conscientes. Los antiguos griegos y romanos, pese a todas las luces que podamos mencionar sobre su civilización, tomaban numerosas decisiones importantes en formas que hoy nos parecen por completo absurdas. Por ejemplo, para decidir si emprendían o no una campaña militar, realizaban un sacrificio. Entonces los sacerdotes examinaban las vísceras de los animales muertos y las interpretaban en favor o en contra. Ni siquiera el gran Sócrates impugnó aquella forma de tomar decisiones. Así se hacía desde tiempos inmemoriales y todos aceptaban sin chistar semejante inconsciencia. No podemos decir que aquella haya sido una manera objetiva de tomar decisiones y desde luego no se ajustaba a la realidad. En cambio, hoy, para entrar en guerra hay que pasar por una serie de mecanismos legales y tantas dificultades que de hecho ningún país democrático ha declarado la guerra a otro país democrático, si entendemos la democracia como un sistema de contrapesos con libertad de opinión y de prensa, economía de mercado, elecciones competitivas, etc. Es mucho más fácil ir a la guerra cuando solo cuentan las opiniones subjetivas de los líderes o las protuberancias en el hígado de un ganso, que cuando hay que rendir cuentas más objetivas a quienes podrían sufrir y morir en un conflicto bélico y a quienes tienen, después de todo, el voto y la opinión de su lado. Incluso en las abdicaciones del rey de España y de Fidel Castro, se pusieron en marcha mecanismos de legalidad, justa o injusta, eso es otra cosa, que le habrían impedido al rey Lear actuar tan inconscientemente cuando se dio el poder a sus hijas. Por supuesto que la superstición sigue existiendo, y millones de personas y hasta líderes políticos consultan con astrólogos y adivinos, y por supuesto que muchos individuos se encierran en sus propios juicios subjetivos, los fanáticos, por ejemplo. Pero en términos generales, podemos decir que la civilización marcha hacia una mayor objetividad y una mayor conciencia. Por lo menos hacia una mayor intersubjetividad.
Lo que antes eran aldeas completamente aisladas, hoy son parte de un mismo mundo y por lo tanto necesitan ofrecer respuestas más objetivas que la de lo hacemos porque es nuestra costumbre hacerlo o porque los hígados de un pato nos dicen que lo hagamos. Este avance de la civilización nos hace pensar no solo en las historias definitivas, sino en la ciencia, en la política y hasta en la ética. Lo que antes ignorábamos por completo o casi por completo, ahora podemos conocerlo un poco mejor y podemos emplear esos conocimientos en la práctica. Lo que antes se hacía por decisión de una única persona o por capricho de una única persona, ahora debe someterse a un escrutinio mayor y a un juicio más amplio y más objetivo. Pero si las historias nos tocan como no lo hacen ni la ciencia, ni la política, ni la ética, es porque todos crecemos de la misma manera. Pasamos de estados de equilibrio menos conscientes, menos objetivos y menos ajustados a la realidad, a estados de equilibrio más conscientes, más objetivos y más ajustados a la realidad. Del vientre materno a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, a la madurez, a aquello que solo la edad y la experiencia acumulada nos da la oportunidad de comprender o de empezar a comprender. Y ese crecimiento no es una mera sucesión de acontecimientos, sino conflicto, lucha, enfrentamiento con obstáculos. Entre paréntesis, una vida sin conflictos sería una vida estúpida. Y los padres sobreprotectores o los estados sobreprotectores y las ideologías redentoras y los caudillos que nos proponen una vida sin conflictos nos están proponiendo una vida estúpida, sin riesgos, sin autonomía y sin responsabilidades. Fin del paréntesis. De las dos características de las historias que hemos mencionado, es decir, que tratan de alguien que quiere o necesita algo, pero existen obstáculos que le impiden conseguirlo, y que nos proponen el tránsito de un equilibrio inferior o inconsciente a uno superior y más consciente, se puede derivar una propuesta de estructuración para ofrecer mejores lecciones en clase. Por ejemplo, durante cientos de años se creía que la Tierra era plana y que ocupaba el centro del universo, con el Sol y la Luna girando alrededor suyo en órbitas muy peculiares. Este sería el equilibrio inferior ptolomeico. Hasta que un día llegaron Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, se inventó el telescopio y por fin Galileo lo empleó para observar manchas en el Sol y en la Luna que demostraban que no eran astros perfectos, y para observar que Júpiter tenía lunas que giraban alrededor suyo, y para observar que Venus tenía fases como la Luna. Todas estas observaciones exigían reformular la idea que se tenía acerca del universo. No fue fácil. Muchos no querían cambiar de opinión y la Iglesia y las autoridades se opusieron firmemente. Después de tales y tales dificultades que se resolvieron con tales y tales evidencias y tales acciones, se pudo alcanzar un nuevo equilibrio más acorde con la realidad, más objetivo y más completo. Para terminar, volvamos a la primera página de la breve historia de la humanidad de Harari. Hace unos 70,000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de esas culturas humanas se llama historia.
Por supuesto, Harari se refiere a la historia con mayúscula, pero es imposible comprender esa historia con mayúscula sin tomar en consideración los relatos, los mitos, los cuentos, las epopeyas que nos han acompañado, guiado, iluminado, en ocasiones también omnibulado. Las historias con minúsculas nos humanizan. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.